Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos hoy a continuar con la segunda clase de la introducción al libro de los cambios, al I Ching. En la clase anterior estuvimos viendo principalmente la historia del I Ching, es decir, cuál es su origen, quiénes fueron sus principales contribuyentes en la confección del texto. Hablamos de Fuxi, el creador de los hexagramas, hablamos del Rei Wen, el creador de, Fuxi, creador de los trigramas, el Rei Wen, creador de los hexagramas y la secuencia, y su hijo, el duque de Zhou, el creador de los comentarios de las líneas. Y por último hablamos sobre Confucio y su importancia a nivel no solamente de comentario que aporta claridad al I Ching, sino también como gracias a la filosofía confuciana y a la relevancia que esta va a tener más adelante durante la dinastía Han, el I Ching pasa a ser conocido y se hace tan popular. Entonces, a partir de esto es que llega hoy en día a tener la relevancia que tiene, porque de hecho durante la dinastía Han y a partir de entonces pasó a ser una práctica estandarizada que los aspirantes a escuela, a carrera política, por así decirlo, tenían que rendir dentro de sus exámenes el libro de los cambios como uno de los contenidos que tenían que conocer. O sea, era importante a nivel de la toma de decisiones en la formación política. Por eso hoy en día yo creo que también ha tenido esta relevancia, esta popularidad, el libro de los cambios a la hora entonces de precisamente este uso que se le da, es decir, conocer la dinámica de los cambios, conocer los cambios cíclicos para poder tomar mejores decisiones. Originalmente, como habíamos visto, era una técnica de introspección, podríamos pensar, para la resolución de situaciones complejas, en la cual los consultantes podían llegar a una respuesta. Hoy vamos a hablar un poco más acerca de esto, de cómo usarlo, por qué usarlo o en qué momento. Recuerden, esto forma parte de esta serie de introducción al I Ching, que vamos a estar dejando una parte disponible en el canal de YouTube y otra parte, la clase completa, va a estar disponible en el área de miembros junto con otros cursos del libro de los cambios, además de cursos de medicina china también y Qigong y otras cosas que ofrecemos en la escuela. Siempre para más información pueden comunicarse para saber cómo acceder a todo este contenido. Entonces, ¿por qué usar el I Ching? Sería la pregunta. ¿En qué momento voy a utilizar este sistema? Bueno, básicamente podemos abordarlo de distintas maneras. Como habíamos dicho, a la hora de tomar decisiones, también podemos utilizar el libro de los cambios como una herramienta más que me facilite este proceso. Por ejemplo, sería entonces una de las formas de encarar esta modalidad. ¿Qué significa? Supónganse que hay alguna situación en particular que me resulta difícil de procesar o tengo que tomar alguna decisión importante o tengo algún tema que me genera confusión, por ejemplo. Ya vamos a ver más adelante cuando analicemos el significado de los caracteres, como en el juicio, ¿no? El Yao Si o el Quasi, el juicio del hexagrama o de las líneas, en realidad está un poco implícito esta idea de cómo desentramar las cosas, lo cual aporta también más claridad. Pero podemos pensar que hay un proceso que nos lleva de una situación inicial en la cual no tenemos claridad, hay un proceso de elaboración y finalmente hay una respuesta que se encuentra. En este proceso podríamos pensar que el libro de los cambios actúa entonces como un pasaje desde un estado inicial de confusión, de falta de claridad, hasta la respuesta. De hecho, muchas veces ni siquiera les diría que es necesario llegar a una respuesta definitiva frente a situaciones, sino simplemente el hecho de que nos ayude a pensar, a elaborar, a utilizar una herramienta que me permita profundizar en una situación, me va a dar mayor capacidad de análisis, porque hay situaciones donde no es que simplemente llego a una respuesta y listo, ya está, se agotó, sino que me ayuda a continuar elaborando el pensamiento al respecto de una situación particular. Entonces, ¿cómo lo entiendo yo?
Supónganse esto, si han estudiado algo acerca de los procesos químicos, quizá no, pero si no se los presento, está el concepto de catalizador. Un catalizador básicamente es algo que participa en un proceso, en una reacción, podríamos decirlo, viene de la química, y lo que hace es disminuir la energía necesaria para que esa reacción se produzca. Entonces, supónganse que yo quiero llegar del punto A al punto B en un proceso, esto acá está ejemplificado como un proceso químico, pero puede ser un proceso de pensamiento, y sin el catalizador, la energía que necesito, es decir, el tiempo de elaboración psíquica y el esfuerzo que necesito hacer, va a ser mayor, y con el catalizador esta energía es menor. Es como que me facilita, como quien dice, aceita un poco el proceso de pensamiento para arribar a una respuesta, que es lo que estábamos encarando en un primer momento. Entonces, con este concepto de catalizador tenemos distintas formas de consulta. Por ejemplo, podemos consultarlo como un libro de sabiduría. Vamos a ver que aparece el concepto de un sabio, que es Chun-Tzi, es como el noble, a veces traducido. Es entonces como un libro de sabiduría en el cual están condensados en varias situaciones que se pueden presentar consejos de cómo este modelo de comportamiento, este ideal de conducta, que es el sabio, se comporta también en función de la observación de las leyes de la naturaleza, por así decirlo. Se puede utilizar en términos de pronóstico, teniendo en cuenta esta idea de la ciclicidad de los cambios. Si yo conozco los ciclos, la secuencia, por así decirlo, como una cosa va llevando a la otra, y también como hay una ciclicidad y un retorno también de los mismos patrones, me puede ayudar, sabiendo dónde estoy, bueno, cuáles son los posibles, entonces, cambios futuros también. Como método proyectivo, esto es como una herramienta dentro de la psicología. En la psicología se utilizan muchos métodos proyectivos. El más conocido, por ejemplo, puede ser el test de Rogers, pero podemos pensar en distintos métodos donde lo que hacemos es utilizar símbolos que van a aparecer para, por así decirlo, explorar de alguna manera en nuestro inconsciente y ver qué es lo que va emergiendo de ahí que nos ayude a encontrar respuestas. En este sentido, se puede transformar en una práctica de sentido que me ayuda a la introspección, que me ayuda a una conexión con uno mismo. Yo siempre uso el ejemplo de tener como una suerte de prisma o cristal, es decir, imagínense un diamante, que en general los cortan en varias caras. Imagínense un diamante de 64 caras, ¿no? Cada cara, entonces, me permite observar la situación o la realidad que estoy experimentando desde un ángulo en particular, y así como es el prisma a través del cual yo observo la realidad, también como se me presenta la realidad se modifica y puedo ver diferentes aspectos. Entonces, es una forma de tomar estos símbolos. Cada símbolo me va a servir entonces como una suerte de filtro a través del cual analizar una situación. ¿Cuáles van a ser esos símbolos? Los 64 hexagramas o arquetipos del libro de los cambios y sus transformaciones. Y por último, en la antigüedad, en las primeras dinastías, en la dinastía Xian y la dinastía Shang, y por último también la dinastía Zhou, que es donde se origina el I Ching como lo conocemos, se utilizaba como parte del culto a los antepasados. Era muy importante porque se decía que los antepasados eran, por así decirlo, los representantes de la familia en el reino espiritual. Entonces, al pertenecer al mundo de lo invisible, al reino espiritual, podían tener otra perspectiva, un mayor conocimiento también de las leyes invisibles, por así decirlo. Entonces, se utilizaba como una forma de entrar en contacto con esa dimensión espiritual para contactar, como lo conocemos nosotros cuando hablamos de adivinaciones, conectar con lo divino. ¿Qué es lo divino? Bueno, aquello que es sagrado para los antiguos era entonces el culto a los antepasados. Para nosotros puede ser otra cosa, pero dentro del sistema de creencias de cada cual pueden entonces tomar este enfoque para utilizar el I Ching entonces para conectar con esa dimensión espiritual más profunda. A partir de acá, cada uno puede tomar distintas estrategias. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar el I Ching? Cuando obtenemos una respuesta a una consulta en el libro de los cambios, es como una meditación o una herramienta de análisis. Es muy común en muchas tradiciones espirituales, por ejemplo en el budismo, que se dice que Siddhartha Gautama, el Buda, les otorgaba a sus discípulos
o a los monjes que querían aprender con él, les daba una meditación, como mediten en esto. Y se iban a su retiro y se mantenían en meditación, es decir, en meditación no solamente sentarse en silencio, sino es también análisis, observación, introspección, también de una situación dada, y cuando uno se queda no queriendo llegar rápido a una respuesta, sino meditando en una situación, observando un símbolo, analizándolo desde distintos puntos de vista, va decantando, por así decirlo, respuestas, va decantando información de nuestro propio contenido psíquico alrededor de esa, de esa meditación, de esa semilla inicial, que puede ser el símbolo obtenido. Se empieza a construir toda una interpretación a partir de esa semilla que es la meditación que nos da el I Ching. Y obviamente que esto va a llegar a veces más rápido, a veces más lento. Muchas veces simplemente de observar el hexagrama, de observar el nombre del hexagrama, de observar los trigramas que lo componen, podemos ya obtener mucha información que nos sirva para llegar a una respuesta. Si no, podemos ir al juicio, es decir, el dictamen o la sentencia asociada al hexagrama. Si hay líneas de cambio, podemos analizarlas. Si no, podemos ir también a la imagen, al símbolo que representa, donde acá a imagen también significa semejanza a imagen, es como imitando ese comportamiento en el plano de lo natural, de las leyes celestes, por así decirlo, como el sabio toma eso como modelo. Si esto no es suficiente, uno puede seguir profundizando y tenemos dentro de una consulta de I Ching, vamos a tener hexagramas, aparte del obtenido, el tendencial, que es cuando modificamos las líneas de cambio. De hecho, de ahí que es que recibe también esta idea del libro de los cambios, porque está en transformación las situaciones. Podemos analizar los trigramas nucleares, que es una forma de análisis de un hexagrama, es decir, qué símbolo se esconde adentro del símbolo que estamos obteniendo. Eso a veces se conoce como signos entreverados también, es una de las alas. Ya vamos a hablar de qué es lo que son las alas del I Ching, son los comentarios de la escuela confuciana. Podemos analizar la imagen y, por ejemplo, su inverso, que muchas veces los hexagramas vienen en pares de opuestos, como las dos caras de una moneda. Podemos también analizar el complementario, es decir, cuál es como la imagen, el negativo de la imagen obtenida, y como esto podemos ir aplicando distintos tipos de análisis dentro de una misma situación. ¿Hace falta hacer todo este recorrido? No, simplemente vamos a ir desde lo más sencillo a lo más complejo. ¿Cuándo hacemos este recorrido? Cuando la respuesta a veces todavía no nos es clara, cuando queremos seguir profundizando en una respuesta obtenida, siempre hay muchas más dimensiones de análisis. De hecho, a veces tenemos un hexagrama estático, por ejemplo, sin líneas de cambio. Bueno, ahí podemos buscar distintas perspectivas. Bien, entonces ya vamos a hablar de cómo se obtienen estos hexagramas, que van a estar construidos a partir de los 8 trigramas que estuvimos mencionando también en el encuentro anterior. Cada uno de estos trigramas puede representar un estado energético, un símbolo, un elemento de la naturaleza, por ejemplo, una cualidad. Tenemos el cielo, por ejemplo, que simboliza también el tiempo, simboliza la fuerza, la energía yang. Tenemos el trueno, que simboliza el movimiento, también simboliza o está asociado con el elemento madera, con la expansión, con el crecimiento, con lo súbito. Tenemos el fuego, que simboliza también la conciencia, es el calor, obviamente, tiene una naturaleza yang, por un lado es ascendente, pero por otro lado también es la luz de la conciencia, la claridad, simboliza, por ejemplo, los ojos en el cuerpo, y así cada elemento va a tener un grado de correspondencia, cada uno de los 8 trigramas, una cierta correspondencia que me va a permitir entonces empezar a jugar con estos símbolos y ver cómo se relacionan entre sí, porque vamos a tener 2 trigramas por hexagrama, por lo tanto una relación de a pares de trigramas y cómo son sus relaciones internas. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a hacer, ya vamos a hablar más acerca de tipos de consulta.